están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, con una panelista especial. Y no me refiero a Paz Charpentier, que ustedes saben, nuevamente ha traicionado Nuevas Voces, ha quedado en la región del Biobío. Probablemente la veamos el jueves o bien en algún otro programa de Radio Agricultura y no en Nuevas Voces, que es la casa que le debe comer por tanto tiempo. Pero hoy día está con doble militancia. Paz Charpentier, bienvenida. Tenemos una invitada especial hoy día que no está en el GC, pero que está jugando feliz con los audífonos. Nos acompaña la gran María Gracia Palma. Aquí en el María Gracia Palma Besa. Palma Besa, para conocer a la mamá. Para conocer a la madre. Mamá, salió la mamá, gracias a Dios. Y es bien simpática. ¿Cómo está María Gracia? ¿Cómo está el profesor Palma? Bien, aquí contento. La verdad es que coincidió, o sea, la mala suerte en la sala cuna que era la María Gracia, pillaron un virus incisional en la sala Rainbow. Así que nada, no la podíamos mandar, hay que andar trayéndola y tocaba venir a la radio. Y se animó. Y está feliz, de hecho ya se puso los audífonos, en cualquier minuto opina la actualidad política. Exactamente. Para preguntarle está por Castro Matei. Paz Charpentier, bienvenida. Oye, pero muchas gracias, Tomás. Por supuesto, un tremendo abrazo a la María Gracia, exquisita ahí jugando con los audífonos. Estoy feliz de estar acá. Además, como ustedes pueden ver, estoy con toda la indumentaria, porque acabo de terminar el nuevo pulso, así que acá en una radio amiga me pusieron toda la indumentaria para estar, pero con ustedes muy bien conectada y entiendo que me están escuchando súper bien también. Excelentemente bien, como si estuviese en el estudio. Nos acompaña también don Carlos Sublet. ¿Cómo está, profesor? Bien, un gusto estar nuevamente acá y también con una tremenda invitada acá en el panel. Hay futuro, ¿eh? Hay futuro. Hay nuevas voces. Ustedes creían que las nuevas voces no se reproducían. A pesar de todo, sí. Efectivamente. A pesar de todo, sí. Oye, tenemos hartos temas de conversación, queridos amigos, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Saludamos a todos los que nos están escribiendo. Aprovecho de agradecer ayer al gran Pancho Orrego, que estuvo en la conducción del programa. Tuve ayer mi penúltimo día de la práctica judicial en Colina, por lo tanto no pude estar acá el lunes, pero ya el viernes se acaba la práctica, así que agradezco a todos los que nos han estado ayudando con la conducción. Ayer Pancho, ha estado Carlos Sublete en otras oportunidades, y por supuesto los auditores por la paciencia y por su sintonía de siempre. Entremos en materia. El fin de semana fue un fin de semana marcado por las encuestas, ¿no? Encuesta Criteria, encuesta Academ, sobre todo, que de algún modo alteró el panorama político. José Antonio Kast pasa al primer lugar de la preferencia presidencial espontánea, 17 puntos. Evelyn Matei cae 3 puntos a los 16 y queda segunda, en lo que es en realidad un empate técnico, pero la verdad es que la tendencia de José Antonio Kast es al alza. En Criteria, Matei también baja a 24 puntos y Kast sube 4 puntos a 20. Es decir, se empiezan a acercar las candidaturas en una carrera que muchos denominan ya está empatada. Y la verdad es que la conversación de la opinión pública en las últimas horas ha sido respecto a cómo José Antonio Kast ha pasado a liderar la carrera presidencial. O sea, al menos desde el punto de vista de la energía, del punto de vista de la tendencia, del punto de vista del orden de la campaña, de los resultados de estos pocos meses de precampaña que llevamos. Parecía ser que José Antonio Kast es quien va tomando el liderato o el liderazgo de esta carrera presidencial. ¿Cómo se ve Paz Charpentier desde la región del Biobío en lo que ha estado pasando cuando en la izquierda en paralelo parece ser que Jara efectivamente se encumbra como la favorita para las primarias del próximo 29 de junio? Bueno, fíjate que se siente muchísimo. Bueno, yo soy de las convencidas además que José Antonio Kast no solamente va a ganar la primera vuelta, sino que vamos a ganar la elección presidencial. Y esto tiene que ver con un trabajo consistente, serio, ordenado, con una planificación. Se ven propuestas serias semana a semana y en distintas materias que realmente le importan a las personas. José Antonio Kast ha evitado pisar el palito de estas discusiones políticas infructuosas. Cierto que hemos visto con mucha lata, la verdad, y con mucha desazón estas últimas semanas. Además se ve equipo, hay equipo a nivel nacional. Tenemos obviamente consejeros regionales, la primera bancada a nivel nacional, la segunda en concejales, y además hay un equipo que está trabajando fuertemente en la campaña, que se nota coordinado y con mucha energía positiva para sacar a Chile adelante, estimado Tomás. Eso las personas lo están valorando y eso se ve en las encuestas. Fíjate que hay un tema que quiero poner sobre la mesa, y es que
Fíjate que una de las sensaciones que existe en Chile hoy día es que a pesar del esfuerzo y el trabajo cuesta salir adelante, y en muchas ocasiones el esfuerzo y el trabajo no ve recompensa. Y fíjate tú cómo son las cosas de la vida, que ese sueño de país que nosotros tenemos, de un país en donde podamos cumplir nuevamente nuestros sueños, con esfuerzo y trabajo, porque están las condiciones, bueno, se está dando en el caso de José Antonio Kast, que con el esfuerzo y trabajo serio del Partido Republicano, de este trabajo que se ha dado la vuelta larga, bueno, está dando sus frutos, y está dando sus frutos además con una antelación, con una cantidad de meses suficientes para poder convencer a ese resto de los chilenos que todavía duda de si saltar o no saltar el charco, por así decirlo, para poder apoyar una candidatura que yo no tengo dudas de que efectivamente permitirá retomar el rumbo de Chile. ¿Cómo lo ve el profesor Palma? Que ya entregó a la María Gracia, por si acaso. Allá Sí, está en manos de la Cata Aristía en estos momentos la María Gracia. Así que Efectivamente, le agradezco mucho por eso. Lo que pasa es que entre más va creciendo, más aprendió a caminar y más inquieta está. Así que es difícil tenerla aquí sin que se motive con el micrófono, los audífonos, etc. A ver, a mí me gusta mucho la mesura con la que José Antonio Kast aborda esta situación, ¿no? Él dice, al final las encuestas van y vienen, si fuese por encuestas los años anteriores difícilmente yo hubiese sido candidato, por tanto hay que tomárselas con alegría, pero también con mesura. Más allá de si está primero o está segundo, yo creo que lo destacable es que la tendencia es al alza, y efectivamente, como él dice, como bien ha dicho él, lo que se empieza a notar es que hay un respaldo, no solamente a la figura, sino que también a un set de ideas que se ha ido reflejando en un set de planes. ¿Ya? Yo quiero poner el énfasis en el tema programático, porque mucho se habla de la coherencia, efectivamente, pero y justamente porque hay coherencia, a mí me gustaría que nuestro público entendiera que los distintos planes que se han ido presentando no son un ejercicio de cherry picking, como decía el presidente de la República, un ejercicio así de selección aleatoria de temas populares, digamos, para ir lanzando todas las semanas alguna propuesta programática. La verdad es que no solamente en José Antonio Kast, sino que en el proyecto republicano hay una visión muy coherente de la persona humana y de la familia y el bien común que permita ir haciendo que todos estos planes confluyan hacia un fin. Y fíjense que la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a José Antonio Kast en el final del cierre de la Academia de las Nuevas Derechas, en donde conversamos de este tema. Y él decía, fíjate que cómo todos los planes de alguna manera conversan y de alguna manera se dirigen al bienestar de la familia. Partimos hablando del plan Renace. Ahí es bastante obvio, ¿cierto? El poner el foco en la formación de la familia. Pero si uno piensa en el plan Tu Casa, que las personas pueden acceder a una vivienda o tener donde formar esa familia, ¿cierto? Incluso el plan Escudo Fronterizo, en donde uno dice, bueno, si uno quiere poder acceder a salud, a educación y que los cupos no estén colapsados, es importante en el fondo tener una buena revisión de cómo están funcionando nuestras fronteras. El plan Implacable en temas de seguridad, el plan Cero en temas de lista de espera, el plan que se presentó el día de ayer en materia educacional para que los padres efectivamente puedan ejercer su deber y derecho preferente a la educación de sus hijos. Yo creo que muchos podrían decir que quizás estoy haciendo como un ejercicio de intelectualización, por decirlo así, del programa, pero la verdad es que a mí me consta porque lo veo todos los días en las oficinas de la campaña de Ideas Republicanas, de Acción Republicana y del Partido Republicano, que aquí realmente hay una visión muy coherente de la persona humana, que no se queda en una mera visión técnica, tecnócrata, quizás la que impera más, creo yo, en la centro derecha, sino que por el contrario considera al ser humano en todas sus facetas, su faceta espiritual, material, por supuesto, pero también individual y comunitaria, como es el caso de el ser humano que busca desenvolverse y desarrollarse a través de la familia. Don Carlos Sublet. Yo, por mi parte, quiero hacer un análisis desde los datos, porque como hemos visto durante esta semana, claro, hay un crecimiento de parte de José Antonio Kast, hay algunos candidatos que han ido subiendo, otros candidatos que han ido bajando. A mí lo que me preocupa es que uno ve al tiro con este tipo de noticias, que además, como decíamos, está dentro del margen de error, o sea, esto puede cambiar semana a semana, y lo vamos a seguir viendo dependiendo de cómo se vaya desarrollando las campañas de cada uno de los candidatos. Un llamado a la mesura, especialmente los que como que se dan de una suerte de analistas políticos, que si bien recuerdan, en febrero dan prácticamente por muerto a José Antonio Kast, que básicamente, y ahí salían los llamados a la unidad, los llamados a bajarse, etcétera, etcétera, pero que ahora empiezan con estas nuevas teorías de, hay un nuevo José Antonio Kast, qué es lo que está ayudando a quién, dentro de la oposición, cómo se están configurando. Entonces, básicamente, yo creo que hay que ser sumamente claro. José Antonio Kast lo único que ha hecho es presentar propuestas,
presentar propuestas que además, él mismo lo dijo en el punto de prensa ayer, le interesan para poder generar una discusión a nivel público, que el resto de los candidatos presidenciales también tomen estas propuestas, se puedan discutir, se puedan debatir, y lo ha hecho semana a semana con una constancia que claramente la ciudadanía ha ido premiando, pero yo creo que en esto hay que siempre tener mesura. Y en eso también José Antonio Kast señalaba ayer, las encuestas van y vienen, pero lo que él busca finalmente es seguir trabajando por el país, independiente de cuál sea la posición, cuántos sean los porcentajes que él tenga, seguir trabajando finalmente para sacar adelante Chile, y yo creo que eso es lo importante en este caso. Fíjate que me interesa ir quizás un poco al tema de fondo, porque hay un par de cosas, un par de elementos que en todo lo que va de periodo presidenciable, porque no estamos en campaña, faltan varios meses para que parta la campaña todavía, al menos 2 o 3, sí tenemos una cuestión que es interesante. Primero, está absolutamente consolidado que la inmensa mayoría de los chilenos está mirando hacia la oposición a la hora de buscar un candidato presidencial. Es decir, si uno hace la suma aritmética, que nunca es tal, pero si uno hace la suma fácil de la preferencia presidencial espontánea de Matei, de Kast y de Kaiser, incluso si sumas allá a Parisi, es muy superior a la suma de Jara, Toá y Winter. Es 3 veces la suma de los candidatos del oficialismo. Y eso es una buena noticia para Chile, porque quiere decir que los chilenos están anhelando una esperanza de cambio, ¿no? Están buscando una alternativa a este gobierno. Y en la alternativa, creo que hay 3 escenarios de candidaturas que son bien distintas. Por una parte, la candidatura de José Antonio Kast, me parece que ha sido claro acá lo que se ha dicho, que muestra una clara tendencia al alza en las encuestas. Yo diría una revitalización de la energía de la campaña, una reinstalación del liderazgo de José Antonio Kast, la monopolización de las propuestas. O sea, yo hoy día diría que José Antonio Kast es prácticamente el único candidato que ha sido capaz de instalar una agenda propositiva de cara al futuro de la elección presidencial, que es algo consistente, ordenado, que toda la semana se va presentando, y que al mismo tiempo ha sido capaz de, utilizando en el buen sentido de la palabra la estructura territorial que el Partido Republicano ha armado a fuego lento en un proyecto político de mediano plazo, ha sido capaz de entonces ir penetrando social y territorialmente el país, de modo que si José Antonio Kast marcaba hace 2 meses 7 o 8 puntos, hoy día marca entre 16 y 20 en las distintas encuestas. Es decir, ha duplicado su intención de voto en poquitas semanas, y eso da cuenta de una campaña efectiva e inteligente. Segundo lugar, la campaña de Matei, a mi juicio, tiene un problema de estructura, de diseño, que yo lo comentaba acá, y que creo que es algo que las personas que trabajan con Matei deberían revisar. Y es que el principal atributo de Matei era, o es, el hecho de que ella era la candidata favorita. Es decir, de que iba primera en las encuestas, de que era la que tenía mayores posibilidades de ganar. Y por lo tanto, las personas que están buscando un cambio decían, ok, dentro de los que están por el cambio, ¿cuál es el candidato más competitivo? Matei, y yo lo apoyo. Bueno, en el minuto en que la competitividad se empieza a ver dañada, en el minuto en que parece haber otro candidato igualmente competitivo, las personas empiezan a optar. Y en el escenario actual, en que todos los datos, pero también la realidad, te indican que en segunda vuelta, tanto José Antonio Kast como Matei le ganan a cualquier candidato de izquierda, bueno, las personas van a querer optar por un original, por alguien que tenga el carácter, la determinación y la coherencia en el tiempo en la proposición de idea. Y creo que eso explica en buena medida también el estancamiento o la caída derechamente que sufrió la candidatura de Matei, sumado a una confianza un tanto inentendible en esta idea de los equipos, ¿no? En esta idea de rodearse de grandes expertos, de mostrarlos mucho, esto del jefe de campaña, esto de que aquí como que se necesita personas que entren a ordenar la campaña. A mí me parece que la campaña de Matei está evidentemente desordenada. Y ellos han pretendido hacer del desorden un atributo. De hecho, cuando uno ve la línea gráfica de Matei y los videos que han sacado, es una campaña que juega con una cuestión polivalente. Por un lado está Evelyn y por otro lado está Matei, ¿no? Por un lado está la que cose sus blusas y por otro lado está la que quiere echar migrantes ilegales. Por una parte cortáis las rosas del jardín y por una suerte como de
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Una lógica como de que coexisten dos personas en una. Y creo que eso se ha empezado a notar, y creo que lo del lunes, el mandar a callar a la ministra, es un punto interesante de quiebre. Claro. Porque generó nerviosismo en Chile Vamos. Esta lógica que, oye, está Evelyn, pero a veces se escapa Matei. ¿Y cómo lo controlamos? Y la candidatura de Kaiser creo que enfrenta una disyuntiva bien interesante. Yo creo que se han producido dos fenómenos. Por una parte, la candidatura de Kaiser se desinfló, sí, pero en las últimas 2 o 3 semanas se ha mantenido estable en torno a los 7 u 8 puntos, que es un porcentaje de votación muy alto. Por lo tanto, el fenómeno Kaiser no fue un invento, ¿no? Era real. Como aquí lo dijimos, era un fenómeno real. Hay muchas personas que ven en Kaiser una alternativa real. Ahora, ¿es la más competitiva de la derecha? Parece ser que no. Es la que tiene mayores espaldas, mayores propuestas, mayor claridad en las ideas que proponen la Chile. Pareciera ser que no. Pero ese escenario probablemente es el que va a enfrentar la derecha de cara a diciembre o a noviembre. Un escenario a 3 bandas, con campañas que enfrentan momentos muy distintos. Ahora, lo complicado, profesor Palma, de que está en la campaña, en los contenidos, es bueno, cómo enfrentar este momento quedando tanto tiempo, ¿no? Cómo enfrentar el fenómeno de, digamos, la sichelización de Matei y el sorpaso de Kast cuando quedan tantos meses para la elección. Fíjate que yo te escucho y reforzaría con un punto antes de ir a ese punto, que es que el otro día escuchaba a Diego Chalper en Influyentes en CNN, y claro, él hablaba de la candidatura de Matei como si fuese el ejemplo de una candidatura social cristiana, por decirlo así. Y al final uno lo que empieza a ver es que cada vocero le asigna a Matei de alguna manera la visión de mundo o la visión propia como diputado o la visión como vocero, la visión de partido. Uno escucha lo que dijo Diego Chalper ese día y luego uno escucha a ¿cómo se llama? Paulina Núñez, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pero y se empieza a repetir de nuevo esa dicotomía que se da un poco entre el personaje de la Evelyn y el personaje de la Matei, que yo creo que con eso trataron de condensar de alguna manera lo mejor de sus dos facetas, y al final lo que terminó causando fue confusión. Y sobre lo que tú me comentaste con Antonio Casio, yo creo que como él bien dijo, esto no cambia nada. Hay que seguir persistentemente presentando propuestas porque son muchos los temas que todavía falta abordar. Pongo un ejemplo, vejez, por dar algunos. O sea, hay muchas cosas que todavía forman parte de ese bien integral del ser humano, como hablábamos delante, y que hoy día a nuestro país le urge propuestas serias que se ruego se reflejen en un programa de gobierno. Pacha Pentera, ¿te tienes a la pausa? Sí, lo mismo un poco más extenso, así que prefiero que lo veamos tal vez a la vuelta a la pausa, pero tiene que ver con este concepto de famosa gobernabilidad que se ha instalado como un valor en algunas candidaturas, tratando de que no se destaque en otras, pero quisiera abordarlo a la vuelta, estimado Tomás. Hacemos entonces la primera pausa comercial. Estamos conversando en Nuevas Voces con Paz Charpentier, con Carlos Sublete y José Ignacio Palma. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando junto a Paz Charpentier, junto a José Ignacio Palma y a Carlos Subleta, acá en la 92.1, absolutamente en vivo y en directo. Y aprovechamos de saludar a todos los que nos escriben por el chat de YouTube, a Silvia Yancamila, a Luis Pérez, a Nemesio Melo, a Cecilia Castro, que nos manda saludos, a Tabita, que dice: Paz, me encanta tu optimismo, espero verte en el Congreso. Saludos también para Marcelo Guzmán, saludos para Marián Guevar, saludos para Julio Enrique Moreno, saludos para don Renato Navarro, que nos escribe desde Coronel, para Bernardo Varas, dice: saludos al panel del día martes, especialmente a la dama que está presente, que tengan un excelente día. Saludos a Mario Moreno, que nos manda saludos desde Venecia. Estoy de vacaciones y no me pierdo el programa, nos dice Mario. Un abrazo a Venecia. Saludos para Rodrigo Codocedo, para Teofastrus, para Carolina Mendoza, que dice: hola Tomás, no me canso de elegir a los jóvenes que tú representas. Espero de todo corazón que Chile escuche a Kast. Saludos para Jonathan, saludos también para Fernando Cataldo, saludos para Pilat, saludos para Mónica Cáceres, para Karen, para César Vega, que nos pregunta: estimado Tomás, ¿es cierto que en la interna de Republicanos y de Chile Vamos se habla de cómo bajar a Kaiser? Yo puedo hablar por la interna de Republicanos, obviamente no tengo idea qué se habla en la interna de Chile Vamos. Y yo le puedo decir a César que en la interna de Republicanos la verdad es que no se habla de cómo bajar a Kaiser, muy por el contrario de lo que nosotros hemos dicho
y lo creemos firmemente, es que Johannes Kaiser tiene todo su derecho, el Partido Nacional Libertario tiene todo su derecho a tener un candidato presidencial. Es una buena noticia que haya buenos candidatos presidenciales de oposición con arrastre ciudadano, defendiendo las ideas adecuadas y enfrentando al gobierno, y por lo tanto la verdad es que hoy día el Partido Republicano está dedicado a seguir la hoja de ruta que se ha trazado para presentar semana a semana propuestas de cara al futuro del país, levantar una buena planilla parlamentaria y ofrecerle a Chile una alternativa. La verdad es que Kaiser tiene que tomar decisiones con su mundo y no nosotros estar opinando de los demás. Saludos para Sergio Montero y tantos otros. La invitación es a que le pongan me gusta. Vamos llegando a los 100 likes. Queremos llegar al menos a 150 me gusta, a 150 likes con la generosidad de ustedes, queridos auditores. Así que la invitación está clara, póngale me gusta y a la vuelta de saludar a los auspiciadores vamos a evaluar cuántos likes tenemos, profesor Sublet. ¿Llegamos a los 150? Yo creo que llegamos. Está claro el desafío, queridos amigos. Lo que hay que evaluar es si vamos a salir a almorzar más rato. De todas maneras, voy a hacer un hambre. Con la María Gracia. Vamos a salir con la María Gracia, por supuesto. Saludemos a los que hacen posible el programa, querido Beto, y retomamos la conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Pensando en arreglar la casa para este invierno, en Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y en arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Gonzalo Anzacot nos dice: gran abrazo desde Viña. ¿Cuándo transmitirán desde Viña? Vamos a tener que pegarnos un pique a Viña del Mar a transmitir desde allá, que nos reciba Juan Pablo Rodríguez en la Fundación Piensa. Podríamos hacer un Voces por Chile regional. Regional, desde Viña del Mar. Y buscar gira nacional. Sí, buscar distintos estudios y grabar nuestros Voces por Chile de la noche. Que hoy día tenemos, si mal no recuerdo, Pacha Pentier. Así es, a partir de las 20 horas tenemos Voces por Chile Prime, por así completamente en vivo. En nuestro canal de YouTube, completamente en vivo. Voy a estar acá desde Concepción, va a estar Ignacio Dulger, Pancho Rego y también tal vez otros invitados. Muy bien, así que invitados a suscribirse. Y Pacha Pentir, tú querías aportar un elemento desde el punto de vista de la gobernabilidad, que es un tema tan comentado en esta campaña presidencial, esto de dar gobernabilidad, asegurar gobernabilidad. Sí, bueno, muchos han esgrimido, ¿cierto?, como un valor propio, que le falta a los demás, esto de la famosa gobernabilidad. El presidente Boric también en su cuenta pública ha señalado que ellos han tenido la capacidad de dar gobernabilidad. ¿Y sabes por qué, Tomás? Porque acá hace 11 días en San Pedro de la Paz, muchos de ustedes recordarán que hubo una balacera al interior del colegio Nuevos Horizontes que dejó a 3 estudiantes heridos. Y bueno, y resulta que el día de ayer los estudiantes tuvieron que volver a clases, Tomás. Y fíjate que solo 1 de cada 4 alumnos de este establecimiento educacional volvió el día lunes a clases. Y los padres afirmaron que obviamente se habían prometido una serie de medidas de seguridad, etcétera, que hasta la fecha no se han cumplido. Entonces, ¿qué pedían? Por ejemplo, los padres pedían obviamente detectores de metales al ingreso de los establecimientos educacionales. Sabemos que esto no soluciona la crisis, pero atenúa el temor y el riesgo, ¿cierto?, que las comunidades educativas sufran este tipo de violencia. Se pidió mayor resguardo policial, se pidió también que la Superintendencia de Educación y que también los tribunales de justicia no ordenen la reincorporación de los alumnos condenados por aula segura. Se solicitó también al presidente Boric que decretara los establecimientos educacionales de la comuna como infraestructura crítica para efectos de poder contar con resguardo militar. Bueno, ninguna de estas medidas se tomó, pues, Tomás. Ninguna de estas medidas se tomó y ya han pasado 11 días y estamos, las autoridades están de alguna manera diciendo, oiga, la vida continúa como si nada pasara. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿quién cree usted
que es el candidato a la presidencia, que efectivamente adoptaría medidas con valentía y con la urgencia que merecen nuestros estudiantes en Chile frente a esta realidad. ¿Quién entonces, para mí, es el que tiene la capacidad efectivamente de dar gobernabilidad? Porque dar gobernabilidad es, por ejemplo, que los estudiantes puedan ejercitar su derecho a la educación. Obviamente, al parecer, y a la luz de los antecedentes, ¿cierto? Sabemos que al presidente Boric le importa un perno, digámoslo así, que claro, que en un colegio pequeñito, de una comuna alejada de la región metropolitana, los estudiantes se vean en la obligación de ir a un colegio hoy día sin las medidas de seguridad y los padres a enviar a sus hijos a ese lugar. Entonces yo me pregunto, bueno, si el presidente Boric tuviera a su hija Violeta en este establecimiento educacional, ¿cree usted que las medidas que yo le indiqué antes no habrían sido tomadas por este presidente? Claro, cuando no es el hijo del presidente da lo mismo. Bueno, yo no tengo ninguna duda que en el caso de José Antonio Kast, a lo menos candidato de la oposición, de la derecha, sí se habrían tomado las medidas urgentes que se requieren. Y eso me parece a mí, Tomás, que es gobernabilidad. Entonces, esas son las preguntas, y este es el fondo del asunto, que debieran responderse las personas al marcar una posición respecto a un candidato. ¿Cuál cree usted que es la persona que va a garantizar ese tipo de gobernabilidad? Esa gobernabilidad que al final del día le permita a las madres enviar a sus hijos tranquilos al colegio. Así que ese es un poco lo que quería señalar. A propósito, Pacha Petera, a propósito de educación, profesor Palma, ayer hubo propuestas de José Antonio Kast en esta materia, una campaña jugando con la idea de los patines, ¿no? Que fue esa frase tan lamentable del ex ministro de Educación de Michelle Bachelet cuando dijo que había que bajar a los jóvenes de los patines, refiriéndose a los alumnos de los colegios particulares subvencionados que tenían mejores resultados que los colegios o establecimientos estatales o municipales en su minuto. Una frase que por supuesto marcó y caracterizó de manera absolutamente nítida la nefasta reforma educacional de la presidenta Bachelet, que ha generado consecuencias tremendamente perniciosas para la educación escolar en Chile. Efectivamente, de hecho lo que dijo en ese año, esto ha sido como en el año 2016, ¿no? La famosa frase del ministro Eizaguirre, y él decía no solamente que había que bajar de los patines a quienes estaban en los colegios particulares subvencionados, sino que además era el único camino para hacer que se subieran a los patines quienes estaban en la educación pública. Y la verdad es que la experiencia de estos últimos 10 años terminó demostrando que ni lo uno ni lo otro. O sea, sacamos de los patines a la gente que tenía buena educación y no se subieron a los patines quienes estaban en la educación pública, más bien lo contrario, la educación pública sigue tomada, entre otras cosas, por la violencia, la mediocridad. Nosotros tenemos un diagnóstico, la verdad es que bastante duro sobre la que es la situación de educación en nuestro país. Fíjense que por una parte hemos tenido una caída sostenida en los niveles de aprendizaje, cosa que se demuestra a nivel comparativo en otros países cuando miramos nuestros resultados en la prueba PISA, que es el instrumento que hay para medir a nivel internacional. Estamos con un grado de deserción escolar absoluta y 840.000 personas que tuvieron inasistencias graves al colegio el año 2024. Estamos con el colapso de los SLEPs, que no fueron la promesa que nos hizo de nuevo el gobierno de Michelle Bachelet. El caso más como icónico, ¿cierto?, de esa paralización fue lo que pasó en Atacama, donde estuvieron los niños de Atacama 82 días sin clases. Tenemos un abandono de la educación inicial, todos los recursos fueron a parar a la educación superior a través de la vía de la gratuidad. Hemos tenido una destrucción del mérito y la libertad de elección a través del sistema de admisión escolar, que a través de este algoritmo que se ha conocido como la tómbola, lamentablemente no considera no solamente el mérito, sino que el derecho de los padres que tienen a elegir un proyecto educativo que se alinee en el fondo con la manera en que ellos quieren criar a sus hijos. Así que, muy brevemente, las propuestas que se han lanzado desde la campaña republicana liderada por José Antonio Kast tiene que, primero, con crear un nuevo sistema de admisión escolar en donde los colegios recuperen al menos una parte de la posibilidad de selección de sus alumnos para fijarse que efectivamente sean familias que se alineen con el proyecto educativo del colegio. Terminar con, fíjense este concepto, lo encuentro bastante interesante, con la permisiología educacional, porque hoy día la verdad es que cada vez se ha vuelto más difícil abrir un proyecto educacional particular, sea particular o particular subvencionado en nuestro país. Sala cuna universal, redirigir por fin recursos a donde se generan realmente las desigualdades en nuestro país, que es en la educación inicial, no en la educación superior como se viene reconociendo hace tiempo por expertos y hasta el punto ya ni el Frente Amplio lo puede negar. Programas para el restablecimiento de la disciplina y la autoridad en la sala de clases. Sabemos que los profesores y los directores han sufrido tanto con esto. El ejemplo más paradigmático es lo que pasó en el INBA, ¿cierto?, con la explosión de bombas Molotov y niños en el fondo que estaban vestidos de overoles blancos. Tratar de recuperar la política de los liceos bicentenarios y convertirlos en los nuevos liceos emblemáticos. Los liceos bicentenarios son una de las grandes políticas de los últimos 30 años en Chile y lamentablemente de nuevo fue destruido por las políticas del gobierno de Michelle Bachelet.
Y por último, poner el énfasis en el derecho a la continuidad del servicio educativo. La verdad es que no puede seguir ocurriendo que nuestros niños sean una moneda o una herramienta de presión de ciertos grupos como es el Colegio de Profesores para llevar agendas que no tienen por el interés superior el de nuestros niños y adolescentes en Chile. Creo que son propuestas bastante contundentes que acaparan el asunto educativo desde sus distintas perspectivas. ¿Cómo lo ve don Carlos Sublet? Ayer mirando el punto de prensa, era importante señalar esta idea de que existe un compromiso y por así decirlo una voluntad real de generar un cambio al interior de la educación. Me impresionó bastante, por ejemplo, cuando se señalaba que el RICE, que no es el remedio, sino que el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que existe, pero que finalmente no se aplica al interior de los colegios. Y creo que estamos cerca de llegar a un punto de inflexión en el que la violencia al interior de los colegios ya se vea completamente normalizada, que ya lo está dentro de un rango. Y en ese sentido creo que es muy positivo las propuestas que se han presentado, las propuestas que ha estado leyendo además el profesor Palma, que son bastante contundentes para poder resolver el problema educativo, y creo que en este sentido son de bastante sentido común las propuestas que se han estado presentando, porque además para poder solucionar el problema educativo yo creo que no basta solamente un gobierno, sino que tiene que ser prácticamente una política de Estado en que los distintos actores dentro del país se pongan al servicio de la educación, se pongan al servicio de la educación pública y que podamos solucionar finalmente esta década perdida que hemos tenido de educación al interior del país. Vamos a la última pausa comercial. Estamos con Paz Charpentier, con Carlos Sublet y con José Ignacio Palma. A la vuelta, el análisis de lo que está pasando en el lado izquierdo. Vienen más debates en las primarias oficialistas. Parece ser que Jara toma la delantera. Landerreche movió las aguas de las izquierdas con sus declaraciones. A la vuelta a la pausa analizamos eso y más aquí en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, de regreso aquí, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces. Superamos los 150 me gusta, así que agradecemos a todos los que le han puesto like a nuestro programa. Invitamos a los que se van sumando a nuestra sintonía a seguirnos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile, en X, lo que era Twitter, en Instagram, en TikTok y también en YouTube, donde hoy día en la noche hay capítulo del podcast de Voces por Chile que conduce Paz Charpentier. Y mañana hay capítulo de Cátedra Abierta. Así es, Cátedra Abierta con el profesor Palma el día jueves. Con el profesor Raúl Madrid. Estamos con programas casi todos los días que conducen Paz Charpentier, José Ignacio Palma, Vicente Martínez, Agustín Quera. Va a partir un programa que va a conducir Nicolás Cofré. Así que muy interesante la parrilla programática que está dando ahí en Voces por Chile, gente joven, comprometidas con la idea de un Chile grande, de un Chile libre, un espacio además donde personas de derecha, de las distintas derechas, pueden conversar, debatir, analizar la actualidad política y por supuesto trabajar en conjunto para recuperar Chile. Hablando de la izquierda, pasémonos a la izquierda. ¿Cómo se ve la primaria, Paz Charpentier? ¿Cuáles son tus apuestas? Parece ser que Janet Jara efectivamente consolida una posición de liderazgo. Landerreche le sacó los choros del canasto al Frente Amplio con una declaración bastante, yo diría, aguda la semana pasada. ¿Cómo has visto el escenario en una primaria para la que quedan 2 semanas y media? 29 se vota. Imagínate que sí, efectivamente queda poquito, además que están habilitados para votar 15 millones y medio de personas. Y al menos yo no he visto tampoco esta campaña del gobierno Chile Vota Informado tan desplegados, pero a mí me parece que es una primaria más bien difícil o cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es una primaria que va a ser en vacaciones de invierno. Además es de voto voluntario, así que quienes nos están escuchando sepan que si no quiere participar de la primaria de Boric, digamos, no vaya, no está obligado a hacerlo. Van a haber además menos mesas y locales disponibles porque es una primaria más bien acotado, y una de las cosas más importantes y es que ninguno de los que lidera las encuestas de opinión pública hoy día participa de esta primaria, pues, Tomás. Si esa es la verdad. Y bueno, yo veo que esta primaria está bien en cuesta arriba, van a partir, qué sé yo, la franja electoral, eso eventualmente pudiera cambiar el destino de lo que al menos dicen las encuestas, pero yo creo que más allá de las golondrinas que no hacen verano de estos últimos días, me refiero particularmente a los dichos de Óscar Landerreche, que esgrime un temor que muchos de nosotros tenemos, no como temor, pero sí como algo que es probable que pueda suceder, que es esto que efectivamente el oficialismo de hoy día, cuando se transforme a oposición, nuevamente no permita a la derecha gobernar. La verdad es que yo creo que estos son una especie de cantos de sirena. ¿Por qué?
porque, estimados auditores, no hay que perder de vista que esta gente está toda dispuesta a ir a una primaria. Una primaria en donde cualquiera de ellos que gane apoyará al otro de manera recíproca. Por tanto, aunque Bodanovich hoy día diga que condena la violencia del 18O o que Óscar Landerreche grime este temor, bueno, el día de mañana la candidata Toa va a apoyar a Janet Jara si sale electa, candidata que, dicho sea de paso, defiende dictaduras como la que ocurre en Cuba y Venezuela. O, dicho de paso, si gana Winter, bueno, Carolina Toa también va a apoyar a Gonzalo Winter, que asusó y apoyó la Revolución de Octubre del 2019 con toda la violencia que eso significa. Por tanto, una golondrina no hace verano y por tanto no nos dejemos convencer o más bien confundir con el tipo de declaraciones como las que efectúa Óscar Landerreche, estimado Tomás. Carlos Sublet. Yo quiero recalcar una preocupación, porque finalmente cuando Óscar Landerreche dice esta frase que él espera que ojalá no quemen nuevamente Chile y lo hagan un infierno cuando llegue un gobierno de derecha, se ofendieron, pero nadie negó que aquello haya sucedido y nadie negó que ello vaya a volver a suceder. Lo que básicamente te refleja que dentro de esta primaria del oficialismo, probablemente, y yo creo que esto también lo ha dicho el presidente Gabriel Boric, jactándose de alguna manera de que en su gobierno no han habido marchas porque él ha logrado dar gobernabilidad. No, es porque finalmente quienes estaban asusando las marchas hoy día están dentro del gobierno, y el diagnóstico de Óscar Landerreche es completamente real. Cuando vuelva a gobernar la derecha, ellos volverán a la calle y esperemos que esta vez haya alguien comprometido, con decisión, con claridad, que permita que este país no vuelva a convertirse en un infierno. José Ignacio Palma. Fíjate que la verdad es que lo que dijo Landerreche en algún minuto fue confirmado de una manera distinta por el mismo Tomás Bodanovich. Creo que fue en la misma Radio Infinita donde alguna vez dijo, bueno, efectivamente fuimos una mala oposición, fuimos una oposición bastante obstruccionista, y por decirlo poco, digamos, con el gobierno de Sebastián Piñera. Y la verdad es que habrá que esperar a que volvamos a hacer oposición para ver efectivamente si se ha cumplido ese cambio. Que es un poco lo que dijo Landerreche, solamente que él lo dijo desde una perspectiva más dura. Y aún así no tan dura como él mismo reconoció, ¿no? Que dijo que la verdad es que incluso se habría guardado, claro, porque tenía una posición aún más... Que en privado se críticas más duras. Exactamente. Fíjate que en todo caso yo no estoy del todo de acuerdo con quienes dicen que esto solo perjudica a Carolina Toa. Yo creo que ella se está viendo enfrentada al escenario en donde necesita despertar a ese centro que alguna vez se sintió representado por la antigua Concertación. Quizás los Jorge Burgos del mundo, como alguna vez hablábamos, que cuando Amarillos por Chile apoya a la centro derecha, decide salirse del partido porque prefiere apoyar a Carolina Toa. Lamentablemente para Carolina Toa, tengo la impresión de que es demasiado tarde para hacer un giro por el estilo, porque 3 años invertidos dentro del gobierno de Gabriel Boric, ya 10, 15 años renunciando al proyecto de la Concertación hacia un proyecto que más bien vira hacia la izquierda octubrista, cosa que se notó en el hecho de que ella fue una de las voceras de la Apruebo, hacen que a lo mejor este giro hacia el centro sea un poco infructuoso, porque quizás ese centro político de izquierda ya no existe y está mirando más bien hacia la derecha. Se ven interesantes las primarias de la izquierda. Yo hago mis apuestas. Si la primaria fuese este domingo, creo que gana Janet Jara, evidentemente, la primaria. Creo que la única candidatura, creo que es una muy buena candidata. No pienso en nada como Janet Jara, yo creo que absolutamente en nada. Pero creo que es una candidata con carisma. Creo que es una candidata simpática, que contrasta tanto con esa versión más bien fría de Carolina Toa. Y que disfraza al Partido Comunista. Disfraza al Partido Comunista, y creo que tiene cosas, lamentablemente o no, que mostrar, ¿no? O sea, este es un gobierno que tiene el discurso del sueldo mínimo, tiene el discurso de las 40 horas, tiene el discurso de la reforma previsional, auspiciada por votos de personas de centro derecha, claro está, pero tiene cosas que mostrar frente a una Carolina Toa que no tiene nada útil que mostrar en su gestión como ministro. Entonces creo que en este minuto le está pesando más al gobierno a Toa que a Jara, y a quien veo muy complicado es a Gonzalo Winter, que la verdad es que no ha sido capaz de generar una campaña muy consistente, muy sólida. Según él se va a cortar el agua de las tuberías. Y hoy día lo vi presentando un banco de espermios, digamos, esa era la propuesta hoy día en la mañana. Por lo tanto, la verdad es que todo parece que, como dijo la misma Janet Jara, la disputa será entre 2 exministras, la primaria de la izquierda, que es el 29 de junio, votación de carácter voluntaria. Lamentablemente se nos acaba el tiempo del programa. Le mando un saludo y un abrazo a Pacha Arpentir, que va a estar con nosotros a partir de mañana acá en Santiago.
La vamos a estar esperando. Saludos a don José Ignacio Palma, a la María Gracia que está ahí en la interna, Y a almorzar con nosotros. que va a almorzar con nosotros. No sabemos en qué está, pero le vamos a mostrar fotos en las redes sociales, querido amigo, de lo que se vaya a servir la María Gracia. ¿A dónde van a almorzar, profesor Sublet? Yo creo que un crudo del Tipitap nos haría bien. La verdad es que ¡Ay, qué rico! bastante bien. Es una muy buena idea, Tipitap parece que se va a imponer hoy día, queridos amigos. Saludos Yo al creo, Tipitap. deberíamos pedirle auspicio a Tipitap. Pidámosle los auspicios Tipitap, Sí. si nos están escuchando Sí, ya. Tipitap, nosotros vamos mucho para allá. Pacha Petri va mucho, efectivamente. No vendría mal un crudo todos los lunes. Todos los martes. Sí. Oye, saludo a todos nuestros auditores, gracias por sus me gusta, estamos llegando a los 200, así que los que se estén sumando pónganle like antes de irse. Viene Deportes en Agricultura, quédense en la 92.1 y nosotros nos reencontramos mañana miércoles a la 1 de la tarde. Esto fue Nuevas Voces en Agricultura. Que estén bien, chau chau.